Recuerdo que cuando mi esposa y yo hace 30 años llegamos a vivir en una aldea, en una comunidad mixteca, muy recóndita, muy escondida, muy apartada. Éramos toda una atracción. Yo no sabía que nos habían prestado una choza, porque literalmente eran chozas de palma, una choza que era de un brujo, uno de los brujos principales de ahí de la comunidad. Yo no sabía que era de él porque me la había prestado su hijo para ir a vivir ahí. Cuando nosotros llegamos a vivir ahí no pedimos permiso para entrar al pueblo, pues sabíamos que si pedíamos permiso no nos iban a dar permiso para ir a vivir ahí. Así que conocí a una persona del lugar, le pedí prestada que si tenía alguna casa que nos prestara, nos dijo que sí y llegamos a vivir ahí. Pero resulta que era de su papá, que era realmente de su papá, el brujo, y eso nos ayudó en cierta medida a que nos convirtiéramos en brujos buenos, muy famosos en toda la comarca. Y entonces decían la gente, llegaron unos nuevos brujos allá a la casa de don Joaquín. Y entonces ya íbamos, pues llegaban con nosotros y vimos muchos milagros de sanidad, y bueno, pues fue una bendición. Pero si éramos como, más o menos como en la historia, ¿no? La atracción del lugar, porque éramos los únicos extranjeros que vivíamos ahí dentro de ellos. Y la gente llegaba, mi esposa y yo teníamos 3 semanas de casados cuando nos fuimos a vivir ahí, y la gente se asomaba, los niños se asomaban por todos los orificios de la casa, porque las casas son palmares que solamente están atravesados, y dejan los espacios así, no se rellenan con lodo, porque es un lugar caliente, para que circule el viento, circule el poco aire que circula, y se asomaban y veíamos alrededor lleno de ojos, siempre estaban mirándonos. Y entonces pues salía yo, abría la puerta y pues se iban corriendo los niños, después cerraba y volvían otra vez así. Y eso terminó después de unos 4 o 5 meses, cuando la autoridad en una asamblea le anunció a los papás que no dejaran ir a sus hijos ahí porque nosotros comíamos niños. Pero bueno, la verdad es que en salsa verde sí están buenos. Pero bueno, quiero que me acompañen con su Biblia, y si me pueden poner ahí en la pantalla, vamos a ver algo en 2 de Corintios capítulo 17. Es un pasaje que todos conocemos. Fíjense cómo este misionero, los Richardson, que tuve el privilegio de conocerles, a los que están ahí como misioneros en la película, ellos muy atinadamente encontraron el medio, el vínculo, algo que pudiera relacionar. Ellos veían cuánto amaban los padres, los papás, los hijos ahí. Y vemos con qué dolor entregaron a su hijo. Y en una comunidad, en un pueblo, en una tribu, donde una de las virtudes más grandes era la traición. Si pusieron atención, se dieron cuenta de que cuando él estaba hablando del mensaje de Dios y llega al punto donde habla de Judas, pues era gran celebración y era el héroe de la película, Judas. Entonces era muy difícil para ellos compartir el evangelio. Pero él encontró ese vínculo. Y me llama la atención que ese vínculo tiene que ver precisamente con lo que hizo el Señor. Nuestro Señor, o el Padre, Dios, envía a su Hijo. Envía a su Hijo para salvarnos a nosotros. Yo me puedo imaginar que había un gran dolor, y fue enviado por la necedad del hombre, porque nosotros, la humanidad alejada de Dios, apartada de Dios, necesitábamos que alguien viniera y nos mostrara el camino. Pero yo lo pongo en un plano terrenal, y aunque encontramos un ejemplo muy claro ahí en la Biblia, hablando, aparte del de Jesucristo, hablando de los seres humanos más terrenales, digamos, Abraham entregando a su hijo. Yo creo que usted recuerda muy bien esa historia. Y para nosotros que somos padres, los que somos padres, nos ponemos a pensar en algo así, y lo primero que yo creo viene a nuestra mente, la primera vez que yo vi esta película dije, ¿yo sería capaz de entregar a mi hijo? ¿Lo harías tú? Nosotros como padres, yo creo que la gran mayoría pues no se atreve a levantar la mano y decir, sí, yo sí lo entrego, ¿no? A veces sí nos queremos deshacer de ellos, ¿verdad? De repente, pero son lapsus así momentáneos, así
en ciertos momentos nada más. Pero la realidad es que necesita alguien ser muy valiente para poder entregar a uno de sus hijos. Y Abraham lo hizo, el padre lo hizo, y yo creo que es algo que nosotros como padres tenemos que aprender. Fíjense lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 5, el versículo 17, es un pasaje, me gustaría que si pueden ir poniendo en la pantalla, si es que tienen manera de poner los versículos, a partir del versículo 17, nos dice algo muy, muy interesante que quisiera yo que pusiéramos mucha atención, porque seguramente tú has leído este pasaje y tal vez te lo sabes hasta de memoria. De modo, ¿está claro ahí conmigo? ¿Está escuchando? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Siento que nosotros, la iglesia, hemos gastado mucha energía en restaurar. La verdad es que la mayoría de las familias, la mayoría de los hombres, las mujeres que llegan a la iglesia, llegan rotas, llegan sufriendo, llegan maltratadas por el mundo, ensuciados por el pecado que venimos cargando, en fin, unas familias quebradas, rotas. Así llegamos normalmente a la iglesia. Pero aquí no nos habla de una restauración, nos habla más bien de hacer algo nuevo. Dice la Escritura aquí claramente que somos nuevas criaturas. Y a veces nos desgastamos tanto en restaurar, que a veces esa restauración no permite que dejemos todo lo que venimos arrastrando y el pasado. Tenemos que entender entonces que cuando venimos a Cristo, más que ser restaurados, el Señor quiere hacernos nueva criatura, desechar todo lo viejo. De hecho lo dice aquí, las cosas viejas pasaron. Y dice, he aquí, todas son hechas nuevas. O sea que Dios tiene un nuevo propósito para nosotros, tiene un nuevo plan, hay un nuevo comienzo en Cristo. Y como decía, gastamos mucho de la energía de la iglesia restaurando, como que tapando ahí los boquetes y tratando de arreglar un poquito lo que llega todo desmembrado, llega todo quebrado, llega todo maltratado, en vez de que busquemos verdaderamente ser nuevas criaturas. Y creo que por eso es que nos liga tanto cuando estamos así tan arraigados o tan apegados a nuestra vida pasada y no queremos soltar algunas cosas, entonces eso no nos permite de alguna manera avanzar hacia lo que Dios tiene. Y por eso es que nos cuesta mucho trabajo. Recuerdo que cuando a mí Dios me llamó para servirle, tuve que entender, la primera cosa que tuve que entender, ¿sabes? Todos los planes que yo tenía, todas mis metas que yo tenía, porque todos en la vida tenemos metas, todos en la vida tenemos algún propósito que nosotros queremos alcanzar, algún logro que queremos, algo a lo que queremos llegar y queremos alcanzar. Y tuve que darme cuenta, y lo primero que tuve que entender es que realmente eso ya quedaba en el pasado y que ahora venía un nuevo propósito y un nuevo plan. Porque si yo me seguía aferrando a lo pasado, a los planes que yo me había puesto en mi vida, a las metas que yo tenía, y eran metas buenas, porque nadie se pone metas malas, pero sí tuve que entender, eso se acabó, ya no son mis planes, son tus planes, Señor. Lo que tú digas, lo que tú quieras, lo que tú mandes. Y cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, pues es precisamente esto. Le entregamos nuestra vida. ¿Y qué es nuestra vida? Bueno,
Si fuéramos musulmanes chiitas, pensaríamos solamente en la vida física y van y se avientan una bomba y se suicidan y tan. Y dicen, eso fue mi vida y se acabó. Pero no nos estamos refiriendo a esa vida física. Tal vez eso sea hasta lo más fácil de entregar. Nuestra vida en realidad se compone de nuestro carácter, se compone de nuestras metas, de nuestros sueños, de nuestros anhelos. Y cuando venimos a Cristo, nosotros tenemos que entregar eso al Señor. Si verdaderamente nos entregamos al Señor, es porque estamos entregando nuestra vida, nuestros sueños, nuestros anhelos a Él. Yo me pongo a pensar en familias como los Richardson en la película que veíamos. Pues imagínate renunciar a todos los planes que ellos pudieran tener para ir a esos lugares. Reinaldo y Lidia, que están aquí con nosotros, que trabajan ahí con los huicholes, pues obviamente tuvieron que renunciar a otros planes que había en su vida. Y Dios es especialista para darnos un mejor propósito. Lo malo es que a nosotros nos da miedo de repente, y digo, nosotros como padres, a veces nos constituimos o formamos nosotros la primera línea de resistencia para que nuestros hijos logren el propósito de Dios. Y oiga bien, padre, a los papás, hoy que es el Día del Padre, tenemos que aprender a soltar a nuestros hijos. Esta película nos lo muestra muy bien. Tenemos el mejor ejemplo a través de Dios el Padre, porque seguramente Dios tiene un mejor plan para nuestros hijos que el que nosotros podamos hacernos en nuestra cabeza. Pero yo he escuchado a padres cristianos, lamentablemente, escuchar decir cosas como, mejor ponte a hacer esto, mejor piensa en tu futuro, mejor piensa en esto. ¿Y cómo crees que le vas a servir a Dios? ¿De qué vas a vivir? Lo primero que piensa la gente, porque estamos en un mundo donde solamente nos interesa lo material, hemos sido impregnados, voy a decirlo así, o hemos sido contaminados con el éxito que el mundo nos ofrece, y en lo único que pensamos es en nosotros mismos y en tener riqueza y en tener bienes, en tener posesiones, y de esa manera que nuestros hijos sean logrados. Es más, no queremos que nuestros hijos sufran. Lo más que podemos nosotros es ponerle colchoncitos, siempre estamos poniendo colchón para que no se den un buen azotón, y queremos que ellos lleven la vida muy fácil. Y como padres, nuestra responsabilidad, antes que nada, es que ellos, igual que nosotros, sirvamos a Dios, caminemos hacia Dios, logremos las metas de Dios, los objetivos de Dios, porque siempre serán mejores que los sueños que nosotros podamos tener. Una de las cosas que más sufríamos mi esposa y yo cuando estábamos en el campo, allá metidos en la montaña, era precisamente el embate de la iglesia diciéndonos, ¿qué va a pasar con tus hijos? Mira, tus hijos van a ser unos inadaptados, así nos decían. Los cristianos, no estoy hablando de la gente del mundo, unos inadaptados, van a ser unos, no van a saber socializar, porque además llevaban escuela en casa, por las condiciones en que nosotros estábamos allá. Me decían cosas como, pues, ¿qué hacen los domingos tus hijos? ¿A dónde los llevan? Mis hijos los llevo a escuelas, a clases de natación, mejor regrésense. Me decían, Dios te llamó a ti, Alejandro, pero ¿qué culpa tienen tus hijos? ¿Usted cree que si Dios me llamó a mí siendo soltero y bueno, ya me caso y todo, Él no conocía el paquete completo y sabía que yo iba a tener hijos? Pues claro que sabía. Si Él me llamó estando soltero, Él sabía que me iba a casar con Zaira y que íbamos a tener unos preciosos hijos. Y Él se ha encargado de guiar a nuestros hijos, Él se ha encargado de hacer la obra en nuestros hijos. No hay nada que temer en esto. ¿Y sabe qué?
Le voy a ser franco, pero como papá, de repente sí te hacen pensar, ¿verdad? Y de repente yo decía, híjole, ¿de veras será que mis hijos pobrecitos cómo van a crecer? ¿Qué va a pasar con ellos? Sin todas las oportunidades que aquellos me cuentan que tienen allá en la gran ciudad. Y eso que ni siquiera éramos de una super ciudad, somos de Celaya, Guanajuato. Pero ya se sentían muy, porque hasta me decían, mira, nosotros cuando salimos de la iglesia los domingos, los llevamos a McDonald's. Para que jueguen ahí en los jueguitos y todo eso. ¿Y tus hijos qué? Bueno, estos chamacos se la pasaban ahí en el río haciendo figuritas de lodo, haciendo mil cosas. Jaciel agarrando el chichicastle, Gerson comiéndose de repente un escarabajo ahí, ¿okay? Teníamos que estar al pendiente de eso, ¿verdad? Entonces, pues, y aquí están vivos todavía, gracias a Dios, y yo sé que Dios tiene un plan hermoso para ellos. Como padres tenemos que aprender a confiar en Dios. Es lo mejor que podemos hacer. Tenemos una responsabilidad, sí, de guiar a nuestros hijos, pero sobre todo para guiarles en el camino de Dios. ¿De qué les servirá al hombre, y en este caso a nuestros hijos, ganar el mundo entero si pierden lo más importante, que es su alma? ¿Qué te piensas llevar el día que te mueras? ¿Alguien que me diga qué se va a llevar? Solo hay una cosa que te puedes llevar. Y no es tu carro, no es tu casa, no es tus bienes materiales, ni tu fortuna en el banco. No es nada de eso, no es nada material. Lo único que sí podemos llevarle al Señor y podemos llevarnos para allá son las almas que hayamos ganado para Cristo. Esas se van con nosotros, no en el mismo momento que te vayas tú, espero, pero se irán un día y estarán allá. Y esa es la mejor ofrenda que podemos llevarle a nuestro Señor. Es un tiempo muy bueno para hoy, como Día del Padre, para recapacitar y decir, ¿estoy dispuesto realmente a soltar a mis hijos? ¿Qué si Dios llamara a tu hijo para irse a una tribu de este tipo? ¿Qué harías tú como padre? Hoy veo a más padres cristianos convenciéndolos de que no vayan, a que sí vayan. Ese es un reto que tenemos hoy como iglesia. Y en las misiones necesitamos de todo. Necesitamos doctores, enfermeros, psicólogos, se necesitan todos los oficios que te puedas imaginar. Todo es utilizable y todo podemos hacer. Mi hijo Gerson, que está aquí, me acuerdo que en una conferencia que él compartió ahí en Celaya en alguna ocasión en un congreso, una de las cosas que él dijo, ahí estando, y ahí fue cuando yo me enteré, pues que posiblemente Dios le permitió estudiar la carrera que estudió para poder entrar a algún lugar cerrado con la carrera. Y él hablaba a lo mejor de Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudita, qué sé yo, todos esos países que están tan cerrados. No es fácil entrar a esos lugares. Y Dios le ha permitido pues desarrollarse profesionalmente y no quita el dedo del renglón. Hace unos meses ha estado buscando ahí con un ministerio en aviación poder a lo mejor entrar ya de lleno al asunto de las misiones. Pero Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento y yo sé que Dios lo va a encauzar y lo va a llevar a lo mejor. Igual a Kenia, que es la chiquis, y Jaciel, que ya está incluso sirviendo con un ministerio. Entonces Dios es bueno, Dios es fiel, no tenemos nada que temer. Lo mejor que podemos hacer es entregar nuestros hijos a Dios. Él los va a educar mejor, Él los va a guiar mejor que cualquier guianza que nosotros podamos darles. Las metas que Él tiene para ellos son mucho más grandes. Y hoy no lo podemos entender porque les decía yo, y este pasaje es bien importante, dice, lo que leíamos, somos nuevas criaturas. Seamos verdaderamente nuevas criaturas y no unas criaturas que estamos así todavía muy arraigados, aferrados a nuestra vida pasada y todavía el mundo nos llama y queremos las metas y los logros. No te dejes influenciar
por tu vecino, cuando veas que tu vecino, es que mis hijos esto y el otro, ya son los grandes empresarios. Eso que no te impresione, porque nosotros tenemos un llamado más grande. ¿Y quieres ver? Aquí mismo lo dice, el versículo 18 sigue diciendo, y todo esto proviene ¿de quién? Dice ahí, de Dios. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio. Óigalo bien. O sea, nos hace nuevas criaturas y nos da un ministerio. ¿Está conmigo ahí en el versículo 18? Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Un ministerio tiene la iglesia en general, y no es el de los panderos, no es el de las banderitas, que hasta muchas veces más me distrae eso que lo que me bendice. Pero bueno, eso es muy mi problema. Ya usted si se goza con eso, pues qué bueno, qué bendición. Pero el asunto es, Dios no es nervioso para que le moleste eso, ni mucho menos. Qué bonito. Gloria a Dios, hay que alabarle, qué bonito. Pero el punto es que la iglesia en general sí tenemos un ministerio. Y el ministerio que nos ha dado es el ministerio de la reconciliación. ¿Y a quién vamos a reconciliar? La iglesia gasta mucho trabajo, y es donde decía, hemos gastado nuestra energía en seguir reconciliando y reconciliando a los que ya se reconciliaron. Y a sanarlo otra vez, y a curarle otra vez, y ponerle un curita, y ponerle un parche, y le vendamos aquí porque viene herido del mundo, viene quebrado del mundo, viene sufriendo del mundo. Apenas tiene 40 años en la iglesia, pobrecito, hay que seguirlo restaurando. Cuando el Señor nos dice que nos quiere hacer nuevas criaturas, Él nos hace nuevas criaturas. ¿Sí me estoy explicando? No estoy diciendo que no vamos a restaurar a las familias bien quebradas y todo eso, pero ya, vuelta a la página, vamos adelante, eres nueva criatura, nuevos planes, nueva visión, nuevas metas, nuevo todo. Y eso es a lo que nos quiere llevar el Señor. Padres, seamos así, valientes, arrojados. Tenemos una responsabilidad y recae principalmente sobre nosotros. Yo soy casado y mi esposa pues ha tenido que aguantar cuando al final de cuentas yo tomo algunas decisiones. Claro, lo platicamos, consensamos y estamos ahí tratando de hacer de acuerdo, ponernos de acuerdo, pero al final, ¿sobre quién recae la responsabilidad de tomar la decisión? Sobre nosotros como padres. Hoy en día hay una jovencita que quiere entrar al entrenamiento que tenemos para formar misioneros. ¿Sabes quién es el principal obstáculo? La iglesia quiere, ella quiere, la mamá quiere, el papá, ay no. No. Piensa en tu futuro. Mejor, yo necesito a alguien que se va a quedar aquí con el negocio. Mejor empápate del negocio. Piensa en tu futuro. Piensa en tus planes. ¿Qué va a ser de tu vida? ¿De qué vas a vivir? Y es ahí donde no entiendo. Yo digo, los jóvenes que quieren servirle a Dios, que quieren empaparse de Dios, llenarse de Dios, y el papá poniéndole ahí obstáculos. ¿Todo por qué? Porque no quiero que se vaya mi hijita de aquí a mi lado. Quiero verla triunfar, como en el mundo se triunfa. Eso nos atrae. Qué triste, qué triste. Yo pienso de verdad en mis hijos, de mis sobrinos. Pienso qué bendición será que ellos se logren en los propósitos y planes de Dios. Eso sí. Y me encanta Lancaster porque conozco algunas otras escuelas cristianas que ya se les quitó un poquito lo cristiano. Pero qué bendición, porque me llamó la atención que tienen hasta alabanza. Yo dije, qué bendición. Qué bueno que estén formando gente que esté dispuesta y jóvenes con una mentalidad de ver hacia afuera y la mentalidad de Dios que le llamamos hoy en día la mentalidad del reino de Dios.
lo que Él quiere hacer verdaderamente con nosotros. Y sigue diciendo, fíjese, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. El 19 dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. A nosotros nos ha sido encargado ese ministerio. Ese es tu verdadero ministerio. Más que el de multimedia, más que el de la alabanza, más que el de la predicación aquí en el púlpito, somos reconciliadores. Somos reconciliadores. Tenemos que reconciliar a la gente que está enemistada con Dios, peleada con Dios, traerlos y reconciliarlos. Y no se trata de traerlos a este lugar. Qué bueno que vengan aquí. Ellos necesitan sobre todo reconciliarse con Dios y ser nuevas criaturas. ¿De qué manera estamos influenciando a nuestros hijos, padres, para que ellos se conviertan verdaderamente y cumplan el ministerio al cual han sido llamados, ser unos reconciliadores? Tu hijo, los que tienen hijos, tu hijo ya es un reconciliador, porque esta chamba empieza desde ya. No es cuando sea grande. Tu hijo ahí en la escuela está siendo un reconciliador. Es decir, influencia a sus compañeros, a sus amigos, a los amigos vecinos ahí de la cuadra, de la calle. Es una influencia para ellos, una inspiración, y los está llevando a reconciliarse con Dios. Tendríamos que preguntarnos si primero nosotros lo estamos haciendo o no. Porque ese es el verdadero ministerio que tenemos. Ese es el verdadero ministerio. Ese ministerio se desarrolla en el lugar donde te desenvuelves. Ese ministerio no es aquí dentro de estas paredes. Ese ministerio es allá, donde están los perdidos. Ser luz en medio de la oscuridad. Grábate esto. La gente que está allá afuera no lee la Biblia. La gente que está allá afuera lee cristianos. Necesita leer cristianos. ¿Tú crees que ahí, si tú le das una Biblia ahorita, allá a las personas que va pasando y todo, tenga, le regalo una Biblia? Pues, ¿qué porcentaje de posibilidad hay de que lea esa Biblia? Hay más porcentaje de posibilidad que sirva para que un mueble que está disparejo ayude a que se ponga parejito. La gente lo que necesita es leernos a nosotros, que somos nuevas criaturas. Ese es el ministerio de la reconciliación, donde tú trabajas, donde tú estudias, en donde te desenvuelves todos los días. Ahí tenemos que ser una influencia. Cáele bien a la gente, que el evangelio sea atractivo. Pero yo conozco más gente que no quiere ser cristiano gracias a los cristianos. ¿Cuántos se han topado con ese tipo de gente que te dice, no, pues para ser como él? ¿Estamos reconciliando realmente al mundo con Dios? El mundo está enemistado. Y hermanos, tenemos una responsabilidad, varones, hombres, nosotros principalmente como cabeza de hogar, tenemos que ser una luz y un ejemplo, una inspiración para nuestra esposa, para nuestros hijos. Y si ya tienes nietos, para tus nietos. Y ahora sí, por favor, me voy a poner de gala. ¿Dónde está mi hija? Kenia. Sí, por favor. Porque dice aquí la escritura, me voy a poner mi traje ad hoc a este versículo. El versículo 20 dice, así que somos, ¿qué cosa? Embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Tráeme mi saco y mi sombrerito, por favor. Nada más el saco. Y corre, hija. Porque ya soy embajador, pero todavía no tengo mi traje. Ayúdame a ponérmelo, hijo.
Ay, ay, ay. ¿Cómo está? Guíame, porque no. Ah, sí, ahora vamos a tener que moverlo. Ahí ponlo. Listo. A ver, Kenia, ven, ayúdame. Me puse mi traje de gala nepalí. Ya parezco ahora sí embajador, ¿verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos embajadores. A eso nos ha llamado el Señor, a ser embajadores. Ahora yo pregunto, ¿dónde ponemos una embajada? Vamos a poner una embajada de México en Guadalajara, ¿cómo ve? ¿Se puede o no se puede? Pues no, las embajadas tienen que estar fuera del territorio mexicano. Ahora, nosotros somos embajadores de un reino, de un nuevo reino. ¿Pertenecemos a cuál reino? Pues al reino de Dios. ¿Y a dónde vamos a ir a poner las embajadas, las representaciones? A donde no está el reino de Dios. A donde no está el reino de Dios. ¿Nos queda claro? Ahí es donde tenemos que ir. Y esos lugares, tenemos 7,400 lugares así en el mundo. En total oscuridad. Que no hay un solo cristiano para que puedan verlo y leerlo a él. Y usted quiere irles a llevar Biblias, no van a leerlas, necesitan leer, ser una luz. Jesús nos dijo en el Sermón del Monte, ustedes son la luz de este mundo. Ustedes son la sal. Pónganle sabor. Y si usted no va a ir, deje que sus hijos vayan si Dios los llama a irse. No les ponga tropiezo, al contrario, impúlselos, anímelos. ¿O qué acaso me ve así como, no, pues, si así van a terminar mis hijos, mejor? Que Dios nos libre. Así tan triste la cosa. O cómo ve a mis hijos, ¿verdad? Allá están. Los que no conocen a mis hijos ahorita al final, pónganse de pie ahí rápido. Hijos y sobrina. Mírenlos ahí. Los ve tan así, pobrecitos, que dice, miren los traumados, los pobrecitos. Hermanos, no hay nada mejor que hacer nuestro verdadero ministerio. Empecemos a ser reconciliadores. Y padres, es un reto principal para nosotros. Déjese de cosas. En las manos de Dios estarán mejor nuestros hijos. ¿Cuántos de aquí presentaron a sus hijos delante de Dios? Los papás y las mamás. Wow. Pues si usted ya lo presentó, lo que hacemos en realidad es decirle al Señor, Señor, aquí están mis hijos, haz lo que quieras tú con mis hijos, ayúdame a mí a que logren tu propósito. Así que si el Señor lo llama, y hay un dicho por ahí, una frase misionera que dice, si Dios te llama a ser un misionero, no te detengas para ser un rey. ¿Entendió la frase? Si Dios te llama a ser un misionero, no te detengas para ser un rey. Aunque el mundo te ofrezca otra cosa muy llamativa, pero si Dios te ha llamado a ser un misionero, no te detengas. Es mejor incluso que ser un rey. Yo quisiera que se pongan de pie todos los papás. Los papás, solamente los papás. Los que son papás. O bueno, jefes de familia. Tal vez todavía no tienen hijos, pero son jefes de familia. Como varones,
que somos valientes, esforzados, y yo quiero orar por ustedes. Porque la mayor responsabilidad recae sobre nosotros. Y yo quisiera que ustedes que están ahí en sus asientos oren, nos acompañen y pidan a Dios. Y entonces voy a pedir que los que estén ahí cerca se acerquen con cada uno de ellos. Y vamos a orar. Y vamos a decirle: Señor, haznos valientes, varones valientes y esforzados. Que si llamas a alguno de nuestros hijos a servirte, nosotros los soltemos con prontitud y digamos: sí, Señor, lo que tú necesites, lo que tú quieras. Y lo voy a ayudar y lo voy a impulsar. ¡Qué bendición! A ver si ahí se acercan unos 2, 3 a cada papá y oramos ahí. Pónganse de pie ahí, acérquense. Que ningún papá se quede solo. Lidia, ahí, agárrate. Gerson, puedes orar por Rey. Pero allá atrás hay otros, ahí Joy, Kenia, agarren a algún papá. O vénganse acá conmigo si quieren y ustedes me van a ayudar a orar. Alguien que, o ahí quédense con el papá que está ahí. Muy bien. Pero que ningún papá se quede solo. Padre, yo quisiera preguntar para que ya terminemos orando. ¿Se entendió el mensaje? Yo creo que la película lo ilustra muy bien. Yo creo que podemos entender perfectamente la palabra. Creo que podemos comprender de qué se trata. Y ahora pregúntate tú mismo: ¿estás dispuesto a entregar tus hijos para que les sirvan a Dios? Contéstate tú mismo. Es una pregunta retórica. Padre, aquí estamos. Levanta tu voz y oremos por los varones. Aquí estamos, Señor, delante de ti, como hijos tuyos antes que nada.